Hola, Dios te bendiga. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Ahora, el único que se salva es el justo. ¿Qué es lo que tiene el justo? ¿Qué es lo que tiene a comparación con el limpio y el pecador? ¿Y por qué dice que con dificultad se salva? Algunas otras versiones de la Biblia dice que apenas y se salva el justo. ¿Por qué? Bueno, yo hice otro video explicando sobre la diferencia entre el justo, el limpio y el pecador, que también está en Proverbios 11:31. También está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el pecador? El pecador es aquella persona que no ha escuchado del Evangelio, que no hay luz, que no sabe discernir entre el bien y el mal, no sabe qué es lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, está en tinieblas y es aquel que no se le ha predicado, que no ha escuchado el Evangelio. Ahora, ¿qué es el limpio? El limpio es aquel que ha escuchado el Evangelio, pero no tiene amor por la verdad, no tiene amor por hacer lo justo y lo correcto. El limpio también es un predicador, también es un evangelista, un profeta, un maestro. Como dice el Señor, dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y como está como en las 10 vírgenes, 5 se durmieron, las 10 que se durmieron, pero 5 eran prudentes, y 5, dice el Señor, cierra la puerta y dice, de cierto les digo que no las conozco. Entonces, el limpio también es un predicador. También están en los púlpitos, están dentro de la iglesia y también están fuera de la iglesia. El limpio es aquella persona que no tiene amor por lo correcto, por lo bueno. El limpio también ama la bondad del Señor. El limpio ama el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el justo? El justo es como dice Jonathan Edwards, ¿verdad? El justo es aquel que ama la santidad del Señor. El justo es aquel que ama al Señor, escucha su voz y lo sigue. ¿Cae? Por supuesto. Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le libra el Señor. El justo es un pecador también, el justo peca, el justo se cae, el justo falla. Pero ¿por qué el justo? ¿Por qué dice el versículo? Si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la diferencia entre un impío y un justo? Bueno, el justo lo que tiene es que ama al Señor. Él ama su santidad. Él conoce al Señor. Él camina con el Señor. Trompieza y vuelve a levantarse. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Cuando nosotros escudriñamos los salmos, cuando nosotros escudriñamos los profetas y eso, el justo cae. ¿Qué es lo que pasa cuando el justo cae? Bueno, lo que vemos en David, el Señor deja de hablarle, el Señor se separa, esconde su rostro del justo. Pero el justo, como ama al Señor y no escucha su voz, se quebranta, se duele. Y es esa persona que el justo se duele cuando no habla de la manera que Dios le está diciendo que hable. El justo se duele cuando peca. El justo se duele cuando el Señor se aparta de él. El justo se duele cuando no escucha la voz de Dios. Por eso vemos en los Salmos y en Isaías que dice que el Señor habita con los que están quebrantados de corazón, con aquellos abatidos del alma, con aquellos que lloran. ¿Pero por qué que lloran? Que lloran por el pecado que han cometido, por las veces que caen, ¿verdad? Como dice aquí, 7 veces cae el justo. Cuando el justo cae, quiere decir que cayó en algo, en algún pecado, de alguna manera se extravió. Ahora, ¿por qué dice que con dificultad se salva? Bueno, muchos predicadores, incluso Charles Spurgeon, habla del libro del peregrino. Y es un libro muy tremendo, es un libro que nos habla exactamente la vida de un cristiano. Y si nosotros escudriñamos ese libro, que Charles Spurgeon lo leía y lo leía, dice que lo leyó creo más de 100 veces,
Incluso hay algunas predicas en la internet sobre él hablando del libro y es bien tremendo. Yo lo he leído y la verdad me identifico muchísimo. Y cuando leemos ese libro o hemos visto la película del Peligrino, vemos cómo desde el principio del pantano de desaliento, vemos cómo él cuando cada vez que pasa, ¿cuántas veces no se extravió del camino? ¿Cuántas veces no? Pero el justo siempre vuelve a levantarse y vuelve a seguir en el camino, ¿verdad? Yo mismo, yo puedo hablar de mí, de que es bien fácil extraviarse del camino. Muchos se extravían en la prosperidad. Y el justo también se extravía de la prosperidad, pero ese vuelve a levantarse y vuelve a seguir en el camino correcto, ¿verdad? Y muchos nos extraviamos el justo cae muchas veces. Yo lo digo por mí mismo. El libro del Peligrino, cuando uno ve cuántas veces, cuando uno pasa, es que sería hablarte de muchos y explicar yo del libro del Peligrino, pero los que han visto esa película o los que han leído el libro y si se dan cuenta cuántas veces el cristiano, el verdadero cristiano que ama al Señor, que camina en su camino, cuántas veces se extravía. Muchas veces. David no nomás pecó una vez, pecó varias veces. Pero el justo ama al Señor, ama su santidad, se duele por el pecado, está quebrantado. Cuando no habla de una manera correcta hacia el prójimo, duele. Pero voy a decir algo. No es que el justo tenga algo especial. Lo único especial que él tiene es que conoce a su Señor y que tiene el Espíritu Santo dentro de él, y es el mismo Espíritu que nos contrista cuando nosotros hablamos de una manera incorrecta, cuando pecamos, cuando miramos algo que no. Y vuelvo a decir, el justo es bien. Así, el justo también se desvía. El impío se desvía y ese no le importa. Ese se endurece, es el Señor. Cuando les habla, en Jeremías, creo capítulo 2, dice, los sacerdotes, todos se desviaron de mí, nadie me pregunta dónde está Jehová. Esos dejan de escuchar la voz de Dios y no les importa. Entonces Dios manda un espíritu de error, empiezan a escuchar otra voz, pero no es el Señor. Claro que escuchan otro espíritu, hacen milagros, hablan en lenguas y eso, ¿verdad? Por eso la palabra es correcta en lo que dice. Muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, pero solamente aquellos que hacen la voluntad del Señor entrarán al reino de los cielos. Y como dijo el Señor, muchos tratarán de entrar, pero no podrán, ¿verdad? Y es cierto, vuelvo a repetir lo que dijo Jonathan Edwards, ¿verdad? El impío ¿quién no ama las manos del Señor? ¿A quién no les gustan las bendiciones? ¿A quién no les gusta estar bien? ¿Verdad? Pero amar la santidad del Señor, solamente el verdadero cristiano es el que ama la santidad del Señor. ¿Verdad? Bueno, que Dios te bendiga.